Los cordiales estimados estudiantes, estamos ya en una semana más de la asignatura de Ciencias Naturales. Como temática tenemos las propiedades de la materia, la ciencia de la vida diaria. Nuestro objetivo es reconocer las propiedades de la materia en nuestro entorno cotidiano, conectando nuestra experiencia de vida con el conocimiento científico. Su experiencia cuenta, ustedes ya han pasado años manejando materiales, saben que el aceite flota y que el hierro se oxida. Hoy simplemente le pondremos nombre científico a lo que usted ya sabe, ya conoce por intuición. La ciencia no es algo lejano, es la explicación de lo que tocamos todos los días. ¿Qué tienen en común y qué los hace únicos? Vamos a ver que los diferentes materiales, las diferentes sustancias, se caracterizan porque tienen ciertas propiedades generales, lo que todos vemos, lo que todos tenemos como la masa, el volumen, el espacio que ocupan, pero no nos permite identificarlos. En cambio, tenemos las propiedades específicas, que es la huella dactilar de la materia, lo que nos permite distinguir a una sustancia de otra, a distinguir, por ejemplo, el agua del aceite. La masa y el volumen. La masa es la cantidad de materia. Piense en el peso que marca la balanza cuando usted compra arroz. Dice, véndame 2 libras de arroz, véndame 1 kilo de papas, una arroba de azúcar. Son diferentes unidades de medida para poder relacionar la cantidad de la materia de ese producto. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo por ejemplo, usted puede pensar la cantidad de litros de leche que compra a la semana, el tamaño de una cajita que ocupa un jugo de naranja. Entonces tenemos un volumen. Otra de las propiedades que podemos nombrar es la inercia. La inercia es la resistencia al movimiento. Cuando ustedes van en un autobús, en el metro, y sienten como que su cuerpo se va hacia adelante cuando el bus frena, eso sería la inercia, que nuestro cuerpo sigue en movimiento a pesar de que el otro cuerpo más grande, donde nosotros estamos alojados, se haya detenido. La elasticidad, la capacidad de estirarse, como una liga que tal vez tiene un calentador, como tiene la suela de los zapatos, tiene la capacidad de estirarse hasta cierto punto. Hay algunas sustancias que, como ustedes ven, cumplen algunas propiedades, pero eso no nos permite identificarlas, por eso son propiedades generales. El espacio y los materiales, la porosidad. Los materiales tienen espacios vacíos, como una esponja, como un ladrillo, que esta porosidad permite que otras sustancias se alojen en ellas. Por ejemplo, en la esponja para lavar los platos. Nosotros vemos que tienen como ciertos agujeritos y al momento de ponerla en el agua, esta va a absorber la otra sustancia. En la construcción, una pared muy porosa absorbe la humedad del ambiente. Por eso, en zonas de lluvia, usamos selladores para tapar estos poros y proteger así la casa. La impenetrabilidad, que esta es todo lo contrario a la porosidad. Esta nos menciona que dos cosas no pueden ocupar el mismo sitio a la vez. Si usted mete una piedra en un vaso lleno de agua, esta se va a derramar, porque no puede ocupar el mismo espacio un objeto diferente, a diferencia de la porosidad donde las dos sustancias conviven. Estas propiedades no nos permiten identificar si estábamos hablando de oro, de aluminio, de alguna sustancia en específico, de algún elemento en específico. En cambio, las propiedades específicas serían como el ADN de la materia. A diferencia de las anteriores, estas nos permiten identificar exactamente qué es cada cosa. Tenemos propiedades específicas físicas y químicas. Las físicas se pueden medir sin cambiar el tipo de material. El hielo se transforma en agua, pero sigue siendo la misma fórmula. No ha cambiado, sigue siendo la misma estructura. En cambio, en las propiedades químicas, el material se convierte en algo nuevo. Cuando le aplicamos fuego a la leña, esta se hace ceniza. Ahora ya ha cambiado el tipo de sustancia. Eh, la densidad es la relación que existe entre la masa, que es la cantidad de materia, y el volumen que ésta ocupa. Vamos a ver que las diferentes sustancias tienen una densidad en específico. ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? Porque este aceite es menos denso que el agua, por eso es más ligero. Esta propiedad explica por qué la madera, por ejemplo, flota y las piedras se hunden. Puede tener la misma dimensión, que nosotros diríamos que es la propiedad del volumen. Pero al momento de lanzarle una piedra
o un pedazo de tabla de la misma dimensión, vamos a ver que la piedra se hunde, porque a pesar que sean del mismo volumen, tienen una masa diferente. Y esa relación entre masa y volumen se conoce como densidad. Los puntos de temperatura. El punto de fusión es la temperatura en la que algo se derrite, cambia de su estado sólido a un estado líquido. Por ejemplo, el hielo se transforma en agua. Otra propiedad física. Sigue siendo el mismo tipo de materia. El punto de ebullición. Una temperatura en la que algo hierve y transforma su tipo de estado de la materia, del estado líquido, agua, a vapor, a un estado gaseoso. Em, Como una curiosidad, en ciudades altas como Quito, el agua hierve a menos temperatura que en la playa. Por eso los alimentos pueden tardar más en cocinarse en la sierra que en la costa, porque se va a demorar más tiempo en hervir el agua. La resistencia y la energía. La conductibilidad es la capacidad de pasar calor o luz. eh, por eso es que las ollas, por ejemplo, tienen esta estructura de metal, ya que va a permitir que pase el calor de un lado al otro. Y esta es una propiedad muy característica de los metales, que nosotros vemos que algunos metales transmiten más rápido la temperatura y por eso son utilizados en ciertas estructuras tecnológicas. Transmiten más rápido la electricidad. Y hay otros materiales que no transmiten el calor, por ejemplo, la cucharita de madera. Entonces nosotros ya podemos identificar qué tipo de sustancia es. La dureza es la resistencia de este material a ser rayado. El diamante es lo más duro que existe en la escala de dureza. El talco, en cambio, es el material más blando. Simplemente pasándole un lápiz encima se le puede destruir al talco. ¿Sabía que el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente? Por eso se usaba en los termómetros más antiguos. Y por último vamos a hablar de las propiedades químicas de la materia. El cambio permanente. Estas propiedades solo se notan cuando el material cambia por completo durante una reacción. Se convierte en algo nuevo. Los cambios físicos son reversibles. Por ejemplo, el hielo se transformó en agua y después si yo le aplico una temperatura nuevamente puede volver a transformarse en hielo. En cambio, los cambios químicos son permanentes, son definitivos. Por ejemplo, una fruta podrida. Yo le dejo ahí en, la fruta, la manzana que le mordí, le dejo a medio ambiente, va a cambiar su estructura. Ya no va a ser el mismo tipo de sustancia. La combustión que vemos en la imagen, el palillo del fósforo, ahora se ha transformado en sustancias diferentes. Se ha transformado en ceniza, que eso es carbono sólido. Se ha transformado en dióxido y monóxido de carbono, que es un derivado del carbono en estado gaseoso. Ya no es el mismo tipo de material. La oxidación, por ejemplo, es un ejemplo de esta propiedad. Ocurre cuando el oxígeno daña a un metal como un clavo viejo y este empieza a ponerse café. La oxidación también se da en los alimentos. La manzana que yo la comí, la dejé a medio comer ahí, se ha transformado. ¿Por qué pintamos las puertas de hierro? La pintura anticorrosiva crea una capa impermeable que impide que el oxígeno toque el metal. Es como ponerle un impermeable al hierro. Y por último, recién las reacciones y la energía. Vamos a ver que hay ciertas reacciones como la de combustión que produce fuego y energía. Ejemplo, el motor de un carro quemado por la gasolina, la efervescencia, la formación de burbujas por una reacción química con la vitamina C al soltarla en el agua, libera, se cambia, se ve un producto nuevo. La toxicidad, ¿qué tan peligroso es un material para la salud? Recuerden estas cosas importantes. Existen propiedades generales, como la masa, volumen e inercia, lo que todos tienen y no nos permite identificar las propiedades físicas que nos permiten identificar qué tipo de material es, pero estas no cambian el tipo de materia, como la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, y las propiedades químicas que sí cambian el tipo de materia. Es una transformación, como la oxidación y la combustión. Y hasta ahí terminamos esta clase del día de hoy. Para las tareas de esta semana, tenga en cuenta que tenemos que realizar la actividad formativa 2, que va desde el lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo. Usted tiene aquí un documento, lo descarga, si desea lo imprime o simplemente llena la parte que tiene que llenar usted. Consiste en un cuentito de 3, 4 párrafos chiquititos. Y usted en base al mismo va a responder las preguntas de manera puntual. Si usted ve el espacio para las respuestas muy cortito, de 1 a 2 palabras máximo. Entonces lea lo que le pide,
lea el cuento y en base al mismo responda de manera puntual. Por ejemplo, me dice qué propiedad de la materia hizo que el ropero de don Manuel se resistiera a ser movido. Va a ir leyendo por aquí y me dice, un viejo ropero de materia y la propiedad era la inercia. Entonces la palabra es inercia, nada más. Solamente lo que le pide. En base a la misma, usted va a tener la rúbrica bajito que equivale a 2 puntos por pregunta. Cualquier duda, nos vemos en la hora de clase o por la plataforma puede escribir directamente. Recuerde siempre en el apartado que está aquícito de mensajería. Y hasta ahí, ahora sí terminamos la clase.